Hoy conversaremos sobre un tema muy de actualidad, sobre el odio, sobre un análisis de por qué la gente padece de tanta violencia en el mundo y de alguna manera cómo podemos resolverlo. Para ello he tomado cierta información, particularmente de este historiador tan actual que se llama Yuval Harari, que ha hecho 3 libros. Este fue el primero de ellos, que se llama Sapiens. Y él fue entrevistado recientemente cuando se inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Y él afirmaba que Putin iba a perder la guerra, que aunque quizás ganase algún terreno, algún territorio, que quizás provocara alguna destrucción, etcétera, en realidad iba a perder la guerra porque iba a sembrar la semilla del odio en los sobrevivientes de la guerra. Esta experiencia del odio debemos de analizarla profundamente. Es una situación que nos pasa todo el tiempo y que es importante que en lo personal y en lo social tengamos una perspectiva de ello. El odio es un sentimiento muy profundo, muy intenso, que aparece en los seres humanos de pronto, que afecta profundamente su cuerpo, como por eso puse esta imagen de esta persona iracunda, donde el cuerpo reacciona con una intención de provocar daño a aquello que se odia, incluso con un deseo como de acabar con él. El odio tiene un pequeño principio, que es el sentirnos irritados. La ira es un sentimiento de malestar físico, donde la gente siente que se le ha hecho una injusticia, que se le ha humillado, que se ha hecho una agresión hacia ellos por situaciones inmerecidas, y la ira generalmente es transitoria. Si la ira se repite mucho tiempo y empieza de alguna manera a volverse crónica, entonces sí, ya se empieza a formar una situación más permanente a la cual llamamos odio. El odio se manifiesta en muchas situaciones de la vida. Uno de ellos es muy interesante y es que es como el antagonista del amor. Del amor se ha escrito muchísimo, pero muy poco se habla sobre el odio. Y sabemos que entre el odio y el amor, pues existe un paso. Cuando un amante pretende ser amado por su compañero o su compañera y éste decide no comprometerse con él, rechazarlo francamente, el sujeto, en lugar de amar a aquella persona, empieza a sentir casi inmediatamente un deseo de odio, a veces de destrucción de aquella persona. Muchos de los problemas que encontramos hoy día entre los jóvenes a través del Internet es la venganza después de que hemos pretendido amar a alguien y después agredirla terriblemente a través de las redes sociales. Otra de las condiciones muy propias de nuestro mundo es que queremos tener muchas cosas. Queremos tener lo que vemos bonito en los demás, el auto, la casa. Entonces esa situación de envidia, de que yo querer apropiarme de aquello, me provoca un disconfort, una molestia. Y a veces lo que uno desea del otro son cosas imposibles de adquirir. Por ejemplo, la belleza del otro, la inteligencia, la pareja del otro, la mujer, el hombre que tiene el otro. Y en esas condiciones uno se siente extraordinariamente frustrado. Y al sentirse de esa manera, el sujeto empieza a sentir este sufrimiento, este dolor tan intenso. Por ejemplo, como en esta imagen donde la muchacha pues ve que otras personas, su hermana, su prima, sus amigas, pues tienen quien les ame y ella no la tiene. Y a veces uno quisiera, ¿verdad?, tener aquello que a veces poseen los demás. Sobre el odio se han hecho algunos estudios, muy pocos por cierto, y uno de ellos ha sido Carlos Ribó, que es un filósofo español que aparece en esta imagen, y que él nos ha dicho que si me dices a qué odias o a quién odias, yo podré saber quién eres tú. De alguna manera, al mostrar lo que uno rechaza de la vida, uno empieza a tener una cierta identidad. Empieza a decir lo que incluyo yo como bueno, como malo, dentro de los hábitos de la cultura. Y empiezo de alguna manera a juntarme con un grupo que de alguna manera pertenece al mismo criterio de odio que yo tengo. De tal manera que Thibaut sintetiza su visión diciendo, dime lo que odias y retratarás tus virtudes
que este es el mejor rostro de tu identidad. Usted comprende que el odio se debe de manifestar también a las cosas con las que no estamos de acuerdo, con las cosas que no queremos. Y de ahí tomé la frase maravillosa de Thomas Mann, que dice que la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Entonces la ética, los valores humanos nos dicen que debemos rechazar, odiar aquello que no es virtuoso, rechazar la miseria, la crueldad, la tiranía, la destrucción, el asesinato. Pero en la medida en que nosotros rechazamos aquello, también, entiéndalo, usted ya se está volviendo un ser de alguna manera odioso. La gente odia muchas veces porque se asusta, porque no sabe lo que espera. En la incertidumbre la gente tiene mucha tendencia a defenderse peleando. Y esta situación de incertidumbre, de sentir algo que nos amenaza, ha sido muy tomado por los políticos para empezar a dividir a los pueblos. Por ejemplo, el presidente Trump argumentaba que los inmigrantes latinoamericanos íbamos a hacerle daño a los Estados Unidos, que íbamos a violar a las blancas, que íbamos a vender drogas, etc. Y entonces provocó en el pueblo americano un rechazo a los inmigrantes. Entonces así a lo largo de la historia, muchos gobiernos o políticos han ido buscando qué odiar del otro. Y entonces empiezan a odiar a otros por su religión, por ejemplo a los judíos, por su preferencia sexual, a aquellos que no son heterosexuales, por el color de la piel. Ahora que con la situación del COVID empezó a haber una aversión hacia los chinos, a los asiáticos, y así se le tiene hacia otras personas, como los inmigrantes o los negros. Una cosa muy importante es que a veces uno puede odiar en lo individual, en lo grupal, en el pequeño pueblo, pero también existe una, una forma de odiar sistemática, donde se permea a toda la cultura, a todo el pueblo, y entonces empezamos a tener odios colectivos. En ese sentido, el sembrar el odio de una forma tan intensa se da en las guerras, concretamente en esta que vivimos actualmente. Todos los sobrevivientes de esta catástrofe pues van a sentir en su corazón los que murió su hijo, su madre, su padre, que perdieron sus amigos, que les destruyeron su lugar de trabajo, su hogar, su iglesia. Entonces ellos van a guardar eso y seguramente lo van a traspasar a las siguientes generaciones, a los hijos, a los nietos. Y durante muchas generaciones ellos van a guardar ese sentimiento de rechazo hacia aquellos que provocaron esa catástrofe. Es muy probable que en el futuro pues logremos de alguna manera perdonar a estos sujetos después de mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, a los nazis, pues uno sabe, ¿verdad?, que los alemanes pues, hoy día pues, son seres humanos igual que usted, igual que yo, igual que un brasileño, que cualquier cosa. Pero que los nazis particularmente hayan provocado aquel holocausto el siglo pasado, eso no se olvida. Entonces, en estas condiciones es muy importante entender que esta situación de odio empieza a provocar cosas dentro de nuestro cuerpo, que el odio nos destruye a nosotros mismos, porque lo vamos acumulando. Y no solamente eso, sino que a veces contagiamos a los demás con nuestro odio. Y ahí nos juntamos con grupos que comparten nuestra aversión, que comparten nuestro odio. El odio en sí mismo dentro de nuestro cerebro provoca una serie de cambios químicos tan terriblemente graves que en ciertos momentos como que la gente se vuelve loca, como dicen, se le metió el diablo. El ejemplo de esto es un artista que recientemente agredió a otro artista en frente de millones de seres humanos que estaban viendo la televisión. Ese sujeto que hizo eso destruyó su propio prestigio. Yo creo que le va a cargar en su currículum, en su historia, durante muchos años ese incidente. ¿Y en cuándo sucedió? En un segundo, en unos cuantos minutos, donde el sujeto perdió el control, donde pasó por una cierta locura transitoria, digámoslo así, y su cerebro, su corporalidad, le llevó a destruirse.
Y es aquí donde yo quiero presentarles esta imagen tan antigua que yo encontré en un libro de neurología, en el cual había grandes dibujantes, y entre los dibujos que venían ahí presentaban a este sujeto enojado. Y yo quiero que usted observe la frente, cómo arruga el ceño, cómo desorbita los ojos, cómo enseña los dientes, cómo pone sus puños, ¿verdad? Encrispados, listos para agredir. Y eso es lo que vemos por fuera, pero interiormente el sujeto tiene alteraciones graves en su corazón, palpita más fuerte, le sube la presión. Como la gente dice, ¿verdad? Se le derrama la bilis. O sea, este sujeto está hirviendo por dentro. Físicamente el sujeto siente, ¿verdad? Esa corriente terrible de las hormonas que están destruyendo de alguna manera su sistema físico, le hace daño. Y hay gente que vive en odio durante muy largos periodos. Se ha dicho, por ejemplo, que el odio no es tan malo, que de alguna manera nos sirve para luchar en la vida, para defendernos de los otros. Y por cierto que es cierto, existe una parte de nuestra agresión que nos sirve para ser productivos, concretamente cuando se compite en los negocios, cuando se compite en la escuela. Ejemplo de esto son los juegos, la gente que juega el fútbol. Pues sí, hay un deseo en el box de golpear al otro, de ganar el partido, ¿no? Pero se supone que cuando se termina la competencia, la gente queda en paz. Ya se resolvió el problema. Y frecuentemente eso no es así. Tenemos experiencias muy graves en México, donde terminado el partido se desborda la gente, salen, invaden la cancha y empiezan a llevar a cabo una serie de actividades vandálicas que les hacen daño, no solamente a ellos, sino a la experiencia de los niños que están junto con ellos, etcétera, de que estamos haciendo de alguna manera algo que no es competente. Es por esto que de alguna manera yo veo el odio como un carbón, como una brasa, que me está quemando la mano, y que al quemarme ya no la aguanto y la aviento al otro. Y el otro al recibirla, pues también sí quiere guardarla en su corazón, pero no puede porque lo quema y entonces va y se la lanza al siguiente. El odio tiene esa característica. Hay gente que tiene problemas en su negocio o en la escuela y llegan a su casa y empiezan a agredir a la esposa, a los hijos, etcétera. Es como una especie de cascada que de alguna manera se lleva consigo a todos los que nos rodean. En esta misma condición es básico también comprender que existen diferentes condiciones en las cuales se puede manifestar el odio. Y, y curiosamente yo me puse a estudiar cómo se podría resolver este asunto de sentir tanta violencia. Y usted sabe que la Mayo Clinic es una institución que se dedica a la medicina y que tiene dentro del Internet pues, prácticamente la guía para la mayor parte de las enfermedades y es bastante confiable. Y mi sorpresa fue que me encontré un capítulo sobre perdón. ¿Qué es lo que dice la Mayo Clinic? Dice que si usted perdona se quita la amargura, se le quita, echa a un lado el rencor, que el perdonar al que le hizo daño le va a lograr algo muy importante. Y es que cuando usted está pensando con odio sobre alguien, es que mi padre me hizo esto, es que esta mujer me traicionó, es que este amigo me robó, etcétera. Esas personas ya no están presentes cuando usted está rumiando sus pensamientos y usted está odiando internamente solo. Si usted perdona aquello, en ese momento de alguna manera usted se deshace, ¿verdad? De esa esclavitud. Usted se vuelve esclavo de la persona que odia. Una vez le preguntaron al presidente Clinton si perdonaba a sus enemigos y él dijo que sí, que los perdonaba, pero que los apuntaba en un papelito por si le volvían a hacer daño. El ejemplo clásico del perdón es la señora Merkel, que yo la vi en alguna ocasión pedir perdón por los crímenes que cometieron los alemanes durante la Segunda Guerra. Hay sociedades que tienen la intención de provocar el odio, de que ellos son los buenos y los demás son los malos. ¿Y quiénes son los malos? A veces los malos son los ricos porque maltratan a los pobres. A veces los malos son los feos, aquellos que no conozco, a los diferentes.
Vemos eso muy claramente en el bullying de los colegios, donde ahora es muy común que se agreda mucho a los niños. En estas condiciones uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Y ustedes pueden ver aquí, ¿verdad?, que existen libros en los cuales se puede ayudar a los niños a entender que nuestros criterios pueden ser distintos de los otros. De hecho, así va a ser. Los seres humanos no somos iguales y tendremos visiones diferentes de lo que pensamos de la vida. Y que en algún momento esas ideas van a chocar una con otra y que entonces necesitamos escuchar, sentarnos, pensar qué es lo que está pensando el otro, ponernos en el lugar del otro y buscar una conciliación. Esta situación se debiera de dar principalmente entre los niños, para que ellos aprendan a salir de este tipo de circunstancias. Para eso existe este libro, por ejemplo, que dice el por qué peleamos. Yo creo que si lográramos eso, los niños serían quizás más felices aprendiendo de esto. El extremo del odio es el crimen, es el asesinato. Y entonces usted sabe que grupos que han sido ofendidos, como son las mujeres, como son los homosexuales, la gente de cierto color, pues han pedido, ¿verdad?, que se les respete, y al no escucharles, ellos salen en manifestaciones a gritar, déjenos en paz. Y ahí tienen ustedes una manifestación de mujeres, una manifestación de homosexuales, y en la parte de abajo, gentes que luchan para que respeten el color de su piel. Y dicen algo que me parece increíble, dicen, es que la vida de los negros vale, por supuesto que vale. ¿Quién puede pensar que la vida humana no vale? El medio ambiente. Pues hay niños, hay jóvenes que luchan en todo el mundo por el medio ambiente y sin embargo no son escuchados. Y todavía hoy día vemos que las mujeres son victimizadas, igualmente los homosexuales son discriminados y que por supuesto siguen muriendo muchos homosexuales. Voy a terminar con dos seres maravillosos, a mi juicio. Uno de ellos es Nelson Mandela, que estuvo más de 20 años en trabajos forzados, encarcelado, y que dijo lo siguiente: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Sabias palabras. Ahora quiero mostrarles a ustedes a esta mujer extraordinaria, que se llama Jai Harjo. Ella es india, ella ha vivido la represión que han vivido los indios americanos, ella nació en Oklahoma, ha sido laureada porque ella hace poesía. En sus poesías mete los cuentos de su cultura y hace esos cuentos de alguna manera eh, bellos al hacer los poemas. Y tiene uno muy concreto de un conejo que estaba aburrido y que entonces eh, hizo con barro a un hombre. Y entonces le sopló en la boca y lo echó a la vida. Y le dijo, roba esa gallina. Y el hombre robó una gallina. Y después robó todas las gallinas. Le dijo, roba ese maíz. Y entonces el hombre de barro robó el maíz y luego todo el maíz. Y así empezó a hacer un desorden, al grado de que de pronto Conejo ya no tenía control sobre este hombre de barro. Y entonces termina el poema de Jay Harjo de la siguiente manera. El truco de Conejo de haber creado al hombre de barro había fracasado. Conejo intentó llamar de vuelta al hombre de barro, pero cuando el hombre de barro no le escuchaba, Conejo se dio cuenta de que había hecho un hombre de barro sin orejas. Yo quisiera decirle a usted que cuando yo escuché y leí este poema, me pregunté a mí mismo, bueno, Fidel, ¿y tú realmente escuchas? ¿Oyes a los demás? ¿Escuchas a tus hijos? ¿Escuchas a tu familia? ¿Qué sientes cuando no estás de acuerdo con alguien que dice una cosa que te parece imprudente? Yo le preguntaría a usted,
¿Usted tiene la capacidad de escuchar a las minorías? ¿Usted tiene la capacidad de aceptar a los extraños? ¿Usted tendrá la capacidad de dejar de sembrar el odio en el corazón suyo y de su familia?